Gloria a Dios. Estamos aquí la otra semana. Gracias al Señor, el Señor me permitió pedir disculpas. Gloria al Señor. Pero esta mañana, hermano, vamos a meternos a la palabra de Dios. Vamos a meternos al libro de Job. Es un libro muy peculiar, un libro en donde han sacado muchas piedras de tropiezo, hermano, aún para el cuerpo de Cristo. ¿Qué le pasó a Job? El título que le podemos poner a este mensaje: en los sufrimientos de Job. Porque muchas veces nosotros decimos, no, pero mire lo que le pasó a Job. Dios le permitió que Satanás le hiciera esto y lo otro y aquello. Pero realmente, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios, hermano? Yo creo que la palabra de Dios se explica a sí misma. Muchas veces dicen, no, pero es que mucha gente la interpreta de una manera o de otra manera. Pero la palabra de Dios mismo nos da interpretación de lo que el Espíritu Santo dice en su palabra. O sea, hay una maldición en el Antiguo Testamento para las personas que le añaden o le quitan a la palabra de Dios. La Escritura dice en Gálatas capítulo 1, el apóstol Pablo, hablando a los Gálatas, le dijo que si alguno viene a ustedes o aún un ángel del cielo y os predica otro evangelio al que yo os he predicado, sea anatema, o sea de maldición. Entonces es importante, hermano, que usted sepa lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Santiago capítulo 1, en el versículo 13, creo que es el versículo 13 al 14, la Escritura nos dice, hermano, que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de arriba, del Padre de las luces. Toda buena dádiva. Entonces la pregunta de las enfermedades, ¿no? Le pregunto, ¿enfermedades vienen de Dios? Porque ¿son buenas? No. Usted ha ido a un hospital y ¿cuántos enfermos usted ha visto? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! No me la quiten, no me quiten esta enfermedad. Doctor, por favor, no me dé ninguna medicina. Bueno, la gente no quiere estar tendido en una cama de un hospital. Pero vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ir a lo que dice la palabra del Señor. Fíjense lo que dice la Escritura. Vamos a leer desde el versículo 1. Job capítulo 1. Los sufrimientos de Job. Yo le pido que tenga misericordia conmigo y vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. En serio. Fíjense. La Escritura nos dice de la siguiente manera. En Job capítulo 1. Hubo en la tierra de Oz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y aquel varón, y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas, para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de ellos. ¿Porque qué? Quiero que le preste atención a eso. ¿Porque qué? Porque decía, oiga bien, porque decía Job, la Escritura, espera, ¿dónde nos quedamos? Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Porque decía Job, de esta manera hacía todos los días. Todos los días. Porque decía Job. La palabra de Dios nos dice, amado hermano, en Proverbios 18:21, que el poder de la vida y de la muerte están 1 centímetro debajo de su nariz, en su boca. Miren lo que Job decía continuamente, y de esta manera hacía Job todos los días. Todos los días hacía Job. Fíjense, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto? ¿No has considerado a mi siervo Leonardo Jiménez, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Ponga su nombre
O sea, si yo he sido... Otra cosa, 1 Corintios 6, 17 dice que el que se une a Cristo viene a ser un espíritu con Él. Su espíritu ya ha sido perfeccionado, hermano. Mucha gente a los hermanos les pregunta, hermano, ¿cómo está aquí con mi enfermedad? Hermano, no, yo soy un humilde pecador, un humilde pecador. Pero ¿sabe una cosa, amado hermano, de que no hay ninguna humildad en eso? Porque la Escritura nos dice en el libro del profeta Amós, capítulo 3, en el versículo 3, dice, podrán caminar dos juntos si no se ponen de acuerdo. La palabra de Dios dice en 2 Corintios 5, 17, de que nosotros somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Entonces yo no puedo estar diciendo, no, yo soy un humilde pecador, porque eso es una falsa humildad. Si yo digo ser cristiano, yo tengo que decir lo que Dios dice de mí. Usted tiene que decir lo que Dios dice de usted. Y si Dios dice que usted es la justicia de Dios en Cristo Jesús, ¿quién es usted para contradecir a Dios si usted se dice caminar con Dios? ¿Podrán caminar dos juntos si no se ponen de acuerdo? No. La palabra de Dios dice en Génesis capítulo 6, dice que Enoc caminó con Dios. Pero pudo caminar porque se puso de acuerdo con Dios. Pero muchas veces, hermano, ¿usted es la justicia? No, ¿quién? ¿Yo? No, hombre, yo no soy nadie. Pero la palabra de Dios dice que usted es la justicia de Dios. No, hermano, es que uno todavía anda con esos pecados. Bueno, la palabra de Dios dice en 2 Corintios 5, dice la Escritura que el que está en Cristo es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Anyway, pero miren. Y dijo en el versículo 7, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? El versículo 10 dice, ¿no le ha acercado alrededor a él, a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano. Mire la petición del diablo. Hermano, yo quiero que preste atención. Porque este libro ha sido una piedra de tropiezo para el cuerpo de Cristo. Mire lo que el diablo está haciendo una petición a Dios. Pero ahora extiende tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. En el versículo 12, y dijo Jehová a Satanás, he aquí te doy permiso para que vaya y lo aflija. ¿Eso es lo que dice ahí la palabra? No. Mas sin embargo, usted oye decir eso muchas veces. Yo lo he oído en la televisión, he oído eso en muchos lugares. Que no, hermano, que Dios le dio permiso. Hey, lea el versículo. Dice, he aquí todo lo que tiene. Dice, y dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Y cambie, Dios le dio permiso al enemigo. Él solamente está diciendo, he aquí todo lo que tiene está en tus manos. Pero la pregunta es, hermanos, que muchas veces leemos la palabra de Dios, pero no la analizamos y la creemos que es una revista o un periódico que leemos así rápido y no analizamos. La palabra de Dios es clara, amado hermano, y nos dice, pedid, en Mateo capítulo 7, y no estoy enseñando o predicando sobre la oración, porque ese es otro tema. La palabra de Dios nos dice en Mateo capítulo 7, dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. En el versículo 8 dice, porque todo aquel que pide recibe, el que busca encuentra, y el que toca se le abre. No, hermanos, que Dios a veces contesta, a veces Dios no contesta, porque todo aquel que pide recibe. Pero como Dios es Dios y Él ha impuesto leyes, nosotros tenemos, les enseñaba yo a mis hijas en la otra noche, que Dios tiene leyes por las cuales Él mismo se rige. En otras palabras, si usted le pide al Padre, el primer requerimiento es que usted tiene que pedir por fe. Santiago capítulo 1 en el versículo 5 dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pida a Dios.
el cual la da abundantemente y sin reproche, pero pida ¿cómo? Con fe. Primer requerimiento si usted quiere recibir de parte de Dios. Hebreos 11:6, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque todo aquel que se acerque a Dios tiene que ¿qué? Tiene que creer. Si usted no cree, no recibe de parte de Dios. Pero anyway, eso es oración. Anyway, ese es otro tema, pastor. Otro día. Ok, so vamos a ver qué es lo que pasó realmente. Fíjense, este varón Job, Dios lo había bendecido grandemente, grandemente. Le había dado bueyes, no como, hey, güey, no, bueyes, de verdad, bueyes, asnos, hijos, hijas, 7. Pero fíjense lo que dice la palabra de Dios en el versículo 5 en adelante, para empezar. Y aconteció que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de ellos. Porque decía Job, oiga bien, decía Job. Hermanos, la escritura nos dice en Mateo capítulo 12, en el versículo 34, 35 y 36, dice que por tus palabras o vas a ser justificado o vas a ser condenado. Así que cuando, por ejemplo, miren la mujer que tenía el flujo de sangre. Esta mujer, la palabra de Dios dice que ella oyó hablar de Jesús. Y ella decía, si tocare tan solo el borde de su manto, seré salva. En el griego original, la palabra salva también quiere decir sana. Pero no, ella no quería solamente tocar el borde de los vestidos porque sí, porque los vestidos de Jesús eran muy bonitos, aunque yo creo que eran así. Pero de acuerdo a la costumbre judía, en los bordes tenían las promesas de la palabra de Dios. ¿Sí me entienden? Entonces, ¿qué pasa? Había una promesa en ese borde de que si ella lo tocaba por fe, ella iba a ser sana. La escritura nos dice en 2 de Corintios capítulo 1, en el versículo 20 y 21, dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, para la gloria de Dios, pero todo es a través de nosotros. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Job decía continuamente, quizás me van a despedir del trabajo, es que al fin y al cabo están despidiendo a todo el mundo. Quizás no voy a tener dinero para yo pagar mi renta, pagar el teléfono, la luz, el gas. Quizás, tal vez me muera joven, así como mi papá o mi mamá, porque al fin y al cabo esa enfermedad corre en la familia. Quizás, como a todo el mundo lo están agarrando, pues entonces a mí también. Y esto lo decía constantemente. Hermano, la palabra... Ahora, una cosa que usted tiene que entender, que en el Antiguo Testamento las personas pensaban que todo lo bueno, bonito y feo que pasaba era de parte de Dios. Sin embargo, si usted cuenta las veces que la palabra diablo o Satanás son pocas. ¿Por qué? Porque Dios en el Antiguo Testamento no le había mostrado a las personas o a los creyentes de que existía un diablo. Mira la pregunta que Dios le hace a Satanás: ¿de dónde vienes? Y Satanás le responde: de andar la tierra y de rodear por ella. ¿Y qué dijo nuestro amado hermano Pedro en 1 de Pedro 5:7? Que Satanás anda como león rugiente buscando, pero ¿a quién devorar? El cual resistirles, ¿cómo? En la fe. No solamente diciendo te resisto, porque cada promesa de la palabra de Dios contiene fe. Entonces, ¿cómo usted lo resiste? Pues si Satanás quiere poner enfermedad, usted saca la palabra de Dios, que es la espada de dos filos, Hebreos capítulo 4, en el versículo 12. Bueno, después te hablo de eso de las confesiones, porque eso de... Ok, entonces, no es que quiero enfocarme en lo que estoy diciendo, gloria a Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, si el enemigo viene, usted tiene que sacar la espada de dos filos, que es la palabra de Dios.
y decir, no, la palabra de Dios dice en 1 de Pedro 2:24 que Él llevó mis enfermedades sobre su cuerpo en el madero y por cuya herida yo fui, yo fui curado o sanado. Entonces, la pregunta que se hace es, Dios le pregunta al enemigo, al diablo, a Satanás, dice en el versículo 7, y Jehová dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado mi siervo Job, que no hay varón? Un momentito, hermanos. En el versículo 6, quiero explicar algo ahí. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Ahora bien, comúnmente se dice que eran ángeles. Usted oye a teólogos, hermano, no hay nada en contra de teólogos, solamente yo quiero invitarle en este día que usted chequee la palabra de Dios. Jesús dijo, y está en rojo en su Biblia, recuerda a Juan capítulo 5 en el versículo 39, dijo, escudriñar las escrituras. El problema de muchos hermanos es que no escudriñan las escrituras. Y lo que hace Satanás, viene, se le roba el lonche, se le come el lonche y se le roba también la lonchera. La palabra de Dios dice, Jesús dijo por mandato divino, escudriñar las escrituras, porque en ellas os parece que encontraréis la vida eterna. Y vida eterna no solamente es vivir un lapso de tiempo. Si usted lee la palabra de Dios en Juan capítulo 17, Jesús orando al Padre dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. De acuerdo a Dios, esa es la vida eterna. El amado hermano Juan dijo también, en 1 de Juan dijo, amados hermanos, ahora tenemos vida eterna. O sea, yo no estoy esperando llegar allá, ahora yo tengo vida eterna. Conocimiento de Dios. Fíjense, en el versículo, entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas personas dicen que no, que estos eran ángeles de Dios. Pero, amado hermano, si usted investiga, por eso escudriñe las escrituras, la palabra hijo ahí es la misma palabra en hebreo que se utiliza cuando se dice en Job, en el capítulo 1 anteriormente, cuando se dice que Job tenía 7 hijos y 3 hijas. Pero dice que es nacido de hombre. O sea, cuando dice que es nacido de hombre, no está diciendo que es un ser espiritual. La palabra de Dios es clara en Hebreos capítulo 1, hermano. La escritura nos dice, Hebreos 1:14 dice, no son pues los ángeles espíritus ministradores, son espíritus. Jesús cuando resucitó, se presenta a los discípulos, ellos se asustan y le dice, hey, pues no tengan miedo, que un espíritu no tiene ¿qué? No tiene carne ni huesos, como yo lo tengo. Un espíritu no tiene esas cosas. Un espíritu no se puede reproducir como mucha gente piensa. Yo sé que algunos están pensando, vean a Juan capítulo 1, le muestro algo rápido. Es la palabra de Dios, amado hermano. Mira lo que dice la escritura. En Juan capítulo 1. Yo creo que no podemos entrar en detalles. Usted sabe, si usted tiene hijos, cómo usted se ha reproducido, ¿sí o no? Porque tuvo que haber una semilla, ¿sí o no? Fíjense lo que dice la palabra de Dios. En Juan capítulo 1, en el versículo 12 y 13, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le dio potestad o poder, o señorío, o dominio de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados, oiga bien, ni de sangre, ni de voluntad de carne. En otras palabras, para que un ser humano se reproduzca, se necesita que esa persona sea primero un ser humano y que tenga sangre para que los genes del padre se puedan reproducir en el vientre de esa persona, de la mujer. Por eso, hermano, la homosexualidad es una perversión.
quieren ir en contra de la voluntad de Dios. Pero esas parejas así, aun cuando quieren hijos, tienen que ir a donde una persona que está haciendo lo que Dios dice, un hombre y una mujer, para poder reproducirse. Oiga bien, fueron engendrados no de voluntad de hombre o de sangre ni de carne. Un ángel no puede reproducirse. Ay, no, yo sé que tal vez ustedes están pensando en Génesis capítulo 6, esa sería otra cosa. Pero volvamos a Job capítulo 1. Entonces vinieron a presentarse los hijos de Dios. La palabra hijo en el hebreo es ben, como engendrado de hombre, de sangre. Los ángeles no tienen eso, hermano. Es más, que la palabra ángel en el hebreo es totalmente diferente. No me acuerdo ahora de la palabra en el hebreo, pero es totalmente diferente. Ángel no es la misma palabra que se utiliza aquí. Dice que vinieron a presentarse los hijos de Dios. Ahora la pregunta es, ¿por qué usted cree que venía Satanás entre los hijos de Dios? La misma palabra Satanás lo dice en el hebreo, significa acusador. Él venía para acusar. Ahora la pregunta es esta también. Si estos hijos eran ángeles, ¿de qué Satanás los tenía que acusar? Si la palabra de Dios dice que estos ángeles están siempre delante de la presencia de Dios y son santos, no tienen pecado, ¿de qué los iban a acusar? Gracias por ese amén, hermano. Un solo amén, gloria a Dios. Pero bendito sea el Señor. Pero hermano, bien, hay que, amén hermano, amén pastor. Ok. Y dijo, pero fíjese lo que dice la palabra de Dios. Y entonces en el versículo 7 dice, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde viene? Respondió Satanás a Jehová. Dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Ya hablamos lo que dice la palabra de Dios en 1 de Pedro capítulo 5, en el versículo 7 y 8, que Satanás anda como león rugiente buscando a quién. Pero oiga bien, anda buscando a quién devorar, el cual resistirles en la fe. La palabra de Dios nos dice también en 1 de Pedro 1:5, dice que vosotros sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Aleluya. Por eso era que en Lucas capítulo 24, cuando Jesús le dijo a Pedro, 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 Satanás os ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Ahora, entonces muchos dirán, no, pero es que el diablo tiene que pedirle permiso a Dios para que él haga esas cosas. ¿Sí? Vamos a ver lo que dice la palabra. Y dijo Jehová a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás, o el acusador, puede cambiar esa palabra Satanás por acusador. Dijo, respondiendo el acusador a Jehová, y dijo, ¿acaso teme Job de balde? O sea, ¿qué me viene a decir? Okay, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Y entonces le empieza a acusar. ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa, a todo lo que él tiene? ¿Le ha dado una iglesia con unas hectáreas como de 4 o 5 hectáreas? ¿Le has depositado fe en su corazón? ¿Lo has puesto como ministro, como cabeza y no cola? Entonces fíjese, la palabra de Dios nos dice en Apocalipsis capítulo 12, la escritura nos dice en el versículo 7, dice que ha sido echado fuera el acusador de ¿quiénes? De nuestros hermanos. El que nos acusaba ¿cuándo? De día y de noche. De día y de noche. Ha sido echado fuera el acusador de vuestros hermanos. El que los acusaba de día y de noche. Satanás no vino para hablar bien de Job, vino fue a acusarle, porque la palabra de Dios dice en Apocalipsis 12, versículo 7 en adelante, que él ha sido echado fuera, el acusador de vuestros hermanos. El trabajo del enemigo es acusarlo a usted, acusarlo con el pastor, poner pensamientos en contra, o acusar al pastor con usted. Pero usted tiene, por eso la palabra de Dios nos dice, amado hermano, en 2 de Corintios capítulo 10,
en el versículo 3 en adelante. Dice, porque aunque caminamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Dice que hay que derribar argumentos. Argumentos como, Dios nos sana el día de hoy. Cuando la palabra de Dios nos dice que Él llevó nuestras enfermedades, que el castigo de nuestra paz cayó sobre Él y que por sus llagas fuimos nosotros curados. Amén. Argumentos como no, Dios permitió que a usted le pasara esa tragedia. Cuando la palabra de Dios nos dice en el Salmo 91:6 que caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Amén. Por cuanto has puesto a Jehová como tu esperanza, al Altísimo por tu habitación, por eso no te sobrevendrá ningún mal ni ninguna plaga tocará tu morada. ¿Sí? Derribando argumentos de que no, Dios lo quiere a usted pobre. Cuando la palabra de Dios dice que Dios ama al dador alegre, de que el que siembra escasamente, escasamente también segará. Cuando la palabra de Dios dice en Lucas 6:38, dad y se os dará, medida buena, apretada y remecida darán hombres en vuestro regazo. Gloria a Dios. No, porque Dios quiere que usted algunas veces se pierde la calma o porque tenga un poquito de temor. Mentira del diablo. La palabra de Dios dice en 2 de Timoteo 1:7, porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. No, hermano, pero es que es normal tener un poquito de temor. Fuera de mí, Satanás, en el nombre de Jesús, porque pones tu mirada en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Derribando argumentos. No, Dios quiere que tú pases por esta prueba porque Dios te está perfeccionando. ¿Sí? Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. 2 de Timoteo capítulo 3, desde el 14 en adelante. Hermano, los noto muy callados, hermano. Vamos, dejemos que la palabra de Dios, mire, hermanos, tenemos unos testigos, tenemos al Padre como juez, tenemos al Espíritu Santo como testigo y tenemos a Jesucristo como nuestro abogado. Entonces, Jesucristo es el verbo que se hizo carne, ¿sí o no? El juez está escuchando el argumento. Le pedimos al abogado defensor que venga y hable por sí mismo. Y como Jesús es la palabra, vamos a ver qué dice la palabra que se hizo carne. 2 de Timoteo capítulo 3, en el versículo 14. En adelante. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, que desde la niñez has sabido ¿qué? Las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer ¿cómo? Sabio. Sabio para la ¿qué? Salvación, liberación, sanidad. Las sagradas escrituras, las sagradas escrituras, las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. La palabra salvación en el griego significa sozo, que significa liberación, sanidad, paz. Oiga bien, Prosperidad. Prosperidad también, es verdad. En el griego original eso es lo que significa. Las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. Sabio, 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 sabio. Sobre toda cosa. Adquiere sabiduría, adquiere sabiduría. Adquiere sabiduría y adquiere inteligencia. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia, tú eres mi parienta. Una vez le mandé un texto a un hermano que es de México, un hermano que amamos mucho, mi esposa y yo. Y entonces le digo yo, ¿sabías que yo tengo unos parientes cercanos, la sabiduría y la inteligencia? Ellas son mis parientas. Y me dice, sí, tú eres mi concuña. Bueno, anyway. Pero fíjense lo que dice la palabra.
pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. ¿Por qué? Por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios. ¿Y es qué? Útil. ¿Y es qué? Útil. Ok. So, si Dios lo va a redarguir a usted de algo, ¿qué va Dios a usar? Las Sagradas Escrituras. La palabra de Dios. Porque entonces, la palabra de Dios nos dice en Santiago capítulo 1, dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ahora bien, si Dios me dice a mí que perdone al prójimo, que ame al prójimo, ¿usted cree que Él mismo no se va a someter a su misma palabra? O sea, si Dios me dice que ame al prójimo es porque Él ama al prójimo. Si Dios me dice que perdone a mi prójimo es porque Él también perdona. Jesús, cuando estuvo aquí en este planeta Tierra, dijo: las cosas que yo he visto del Padre, esas son las que yo hago. Cuando usted vio a través de la palabra de Dios que Jesús resucitaba a los muertos, cuando Jesús sanaba a los enfermos, daba vista a los ciegos, echaba fuera espíritus, era porque el Padre le había dicho que hiciera esas cosas. Fíjense, dice que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, la pregunta es esta. Entonces, usted me está diciendo, hermano Jiménez, que entonces cuando hay un problema, muchas veces no es que Dios se lo haya... Pero hermano, oiga bien, vamos a ir a lo que dice la Escritura, porque yo sé que muchos están... No, hermano, ¿saben qué? La Escritura nos dice en Romanos capítulo 5, en el versículo 12, dice que fue por un hombre que entró el pecado y por el pecado entró la muerte. ¿Sí o no? Romanos 5, en el versículo 12. Pero la palabra también nos dice en Hebreos capítulo 2, en el versículo 14, que Jesucristo vino, Él participó de la sangre y de la carne para destruir a aquel que tenía el imperio de la muerte. Esto es, ¿a quién? Al diablo. O sea que cuando entró el pecado en este planeta Tierra, la palabra de Dios dice que también entró la muerte. Y el que tenía el imperio de la muerte, de acuerdo a Hebreos 2.14, es el diablo. ¿Por qué? Jesús también dijo en Juan capítulo 10, en el versículo 10, dice: yo vine para que usted tenga vida y vida en abundancia. Dice que el ladrón viene nomás a hacer tres cosas: a matar, robar y a destruir. Y Jesús después dijo: pero yo vine para que usted tenga vida y vida en abundancia. O sea que si hay algo que está matando en su vida, robando en su vida o destruyendo en su vida, no viene de parte de Dios, porque Jesús dijo, el abogado defensor dijo, que cuando Él vino aquí a la tierra, vino a dar vida. Y la Escritura nos dice, amado hermano, en Hechos 10:38, de que como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes, no males, porque cada vez que había una persona enferma y le creía a Dios, Jesús lo sanaba, le decía: hágase conforme a tu fe. Cuando había un endemoniado, fíjense que hubo una mujer que vino y le dijo: Señor, no era de parte del pueblo de Israel, le dijo: Señor, ¿por qué no vas a mi casa? Ayúdame, hay problemas, estoy parafraseando esto. Mi hijo está totalmente enfermo, atormentado. Y Jesús le responde con estas palabras. Dijo: yo solamente fui enviado a las ovejas perdidas de Israel. El pan no se le puede dar, el pan de los hijos no se le puede dar a los perros. Y la mujer tenía tanta fe que dijo: sí, Señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Y Jesús le dijo: ¿sabes qué? Oh mujer, grande es tu fe. Hágase conforme a lo que tú creíste. Hermano, la pregunta es esta: ¿qué es lo que usted está creyendo de Dios? Mira lo que estaba diciendo, o lo que acaba de leer mi esposa en Mateo capítulo 25.
por cuanto tú dijiste que soy un señor, un amo, que recojo donde no siembro, y que hago todas estas cosas, ¿sabes qué? Le mandó a quitar todos esos dones, y se lo dio al que tenía 5, lo multiplicó. El concepto que uno tiene de Dios, hermano, lo que usted piense, argumentos, aunque caminamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Amén. Derribando argumentos y todo pensamiento que se levanta en contra, todo pensamiento que se levanta en contra de la voluntad de Dios. Amén. Hermano, ¿cómo usted va a saber de que Dios le ama? Porque la palabra de Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí o no? Se levanta en contra de la voluntad de Dios. Se levanta en contra de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, de acuerdo a Romanos capítulo 12, 2, dice que la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable. Aleluya. No dice que es mala, imperfecta y desagradable. Es buena, perfecta y agradable. Ahora, no se puede negar lo que dice 2 de Timoteo 3:16, que todo, creo que 2:16, dice que todo aquel que quiera vivir una vida piadosa sufrirá persecución. Por supuesto, porque vivís en este mundo, pero no sois de este mundo. Satanás sabe que usted no es de este planeta, porque usted ha sido sellado. Efesios capítulo 1 en el versículo 13, la palabra de Dios dice que desde el día que oíste el mensaje de salvación y creíste, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En el área espiritual, usted vería, hermano, usted es un hijo de luz. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Si usted pudiera ver en el Espíritu, Satanás estaría viendo así, mire, así, porque usted es un hijo de luz. Hay luz en usted. Pero si usted aquí piensa, no, yo todavía lo mismo, la misma decadencia de antes, entonces Satanás le está ganando la guerra. Hermano, el otro día mi esposa y yo tuvimos que orar por una chica que se le iba a hacer algo en los dientes y se paró desde la silla con ansiedad. Y le dije, entonces me mandaron a llamar a mí y yo fui. Le dije, gloria a Dios, aleluya, ¿qué es lo que pasa aquí? Entonces ella, llorando, desesperada, no sabía qué hacer. Le dije, ¿qué le pasa? Me dice, no, es que tengo ansiedad. Y dije, no, lo que usted tiene, esa ansiedad solamente es un fruto, la raíz es un espíritu de temor. ¿De qué es lo que usted teme? Le dije, la palabra de Dios dice, y esta es, hermano, no es crítica, nada de eso, pero hermano, tenemos que enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios. Este es día de ministros, hermano. Y no solamente eso, hijos de ministros, y ella, hermano, está ministrando a una gran multitud de personas y anda con un espíritu de temor. La palabra de Dios dice, yo le dije, hermana, la palabra de Dios dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Y le dije que repita, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, no quería repetir. Repita, hermana, en el nombre de Jesús, Satanás, espíritu de temor, fuera de mi vida. Y ya después que dijo, fuera de mi vida, y repitió y confesó la palabra de Dios, se sentó en esa silla y le trabajaron como por 3 horas. Entonces, fíjense, vamos de nuevo a Job capítulo. Hermanos amados, este tema de Job es bien largo. Esto yo lo he dado como una conferencia de 2-3 días, pero estoy tratando de ir bien rápido. Pero vamos a lo que es en el versículo 11 y 12 de Job capítulo 1. Fíjense lo que dice, pero mire la petición del diablo. Dice, pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Ahora bien, Satanás está haciendo una petición a Dios. Ahora bien, si usted por ejemplo lee en Mateo capítulo 4 en el versículo 2,
Cuando Jesús, antes de ser tentado por el diablo, dijo, y vino a él, ¿quién? El tentador. Ahora bien, la Escritura nos dice en Santiago capítulo 1, creo que es en el versículo 13, dice que Dios, si usted dice, oiga bien, que Dios accedió o dio permiso para que Satanás le hiciera todos esos estragos a Job, entonces Santiago 1:13 no debería de estar en la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios dice que Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Dice que Dios no puede ser tentado por el mal. Y más adelante le muestro por qué. Porque en el capítulo 2, bueno, anyway, Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Eso es lo que dice Santiago 1:13, hermano. Si quiere vamos a ir rapidito y lo leemos. Santiago capítulo 1 en el versículo 13. Dice que cuando alguno es tentado, no diga. ¿Sabe lo que dice mucha gente? No, Dios, la palabra tentar es... Fíjense, yo la tengo aquí. La palabra tentar en el griego, resistir, refrenar, no la tengo aquí. La palabra tentar quiere decir probar, pero de una manera destructiva. Ponerlo por una tribulación. Ahí la palabra tentar, eso es lo que dice. Y en Santiago 1:13 dice que cuando alguno es tentado, no diga. ¿Sabe lo primero que dice la gente cuando está pasando por una tribulación? Cuando la palabra de Dios dice en Mateo capítulo 13, en el versículo 19 y 20, dice que las aflicciones y las tribulaciones vienen es por causa de la palabra. Satanás sabe de que si usted tiene la palabra de Dios morando en usted, la Escritura nos dice en Colosenses 3:16, dice que la palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones. ¿Por qué? Mateo capítulo 12 en el versículo 34, la Escritura nos dice que de la abundancia del corazón habla ¿qué? La boca. Por eso Cristo quiere que la palabra de Cristo esté abundando en su corazón. Entonces, la Escritura nos dice en Santiago, dice, no diga que es tentado de parte o atribulado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie. Dice, porque no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie. Entonces, si yo digo, por ejemplo, en Job capítulo 1, en el versículo 11, de que Dios accedió a la petición del diablo, entonces Santiago capítulo 1, en el versículo 13, no puede estar ahí en la Biblia. Porque estaría accediendo Dios a la petición del diablo. Pero le voy a decir por qué fue lo que se dijo en el versículo 12. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Vamos a Mateo capítulo 4, por favor. No, a Lucas capítulo 4, rapidito, por favor. Lo noto callado, hermanos. Aleluya, gracias, Señor. Lucas capítulo 4. Mire lo que dice la poderosa palabra de Dios. En el versículo 5 en adelante, Lucas 4, 5 en adelante, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de ¿qué? De la tierra. ¿Todos los reinos de dónde? En otras palabras, la gloria, la riqueza, todo lo que hay aquí en la tierra. Ahora, la Escritura dice que la tierra, en el Salmo 115, en el versículo 16, dice que los cielos son los cielos de Jehová, pero la tierra la ha dado a los hijos de los hombres. ¿Sí o no? Ahora, en otra Escritura dice que de Jehová es la tierra y su plenitud. El mundo y los que en él habitan. El mundo y los que en él habitan. Eso es verdad. Pero ¿sabe lo que Dios hizo? Dios nos dio dominio, autoridad, señorío sobre las aves, sobre todo lo que se arrastra, y a los peces que están en el mar. Dominio. Nosotros los que tenemos que tener dominio sobre cualquier circunstancia aquí en la tierra. Sin embargo, fíjense lo que dice la Escritura en Lucas capítulo 4, versículo 5 en adelante. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra
Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta ¿qué? Potestad y la gloria de ellos. Está hablando de las riquezas financieras, todo el oro, la plata, lo que hay en este planeta Tierra. A ti te daré la gloria de ellos porque a mí se me ha sido entregada. A mí se me ha sido entregada. Y a quien yo quiero, se la doy. Por eso es que usted ve, estaba hablando yo con una chica que fue el otro día donde yo trabajo, que trabajaba en Hollywood. Y dice, ¿sabe una cosa? Yo tuve que salir de allá por unas circunstancias que le pasaron a ella. Pero dice, mire, la gente allá para ser famosa tiene que firmar su nombre en sangre y venderle su alma al diablo. Por eso usted ve, esto es una mujer que había estado en Hollywood. Dice, por eso usted ve que consiguen tanta fama y tanto dinero de la noche a la mañana. Y dijo, yo no quiero eso para mi vida. Me dijo, yo no me quiero ir al infierno. Dije, pues bien, has hecho. Aleluya. Porque Dios lo puede prosperar sin que usted se vaya al infierno. Aleluya. Porque la palabra de Dios dice en Proverbios 10, 22, dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces fíjese lo que dice en el versículo 6, y la gloria de ellos porque a mí se me ha sido entregada y a quien yo quiera se la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. ¿Y se da cuenta que en el versículo 8 Jesús no le discute al diablo de que él se le había sido entregado la potestad de todo este planeta Tierra después? Más bien que se le había robado. Jesucristo no le discutió. ¿Por qué? Porque por el engaño que Satanás le hizo a Eva, a Adán y a Eva, él pudo tener acceso a este planeta Tierra y venir a ser el Dios, 2 Corintios 4:4, en el cual el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y luz a mi camino. Satanás quiere que usted ande así, mire, en tinieblas. Primera de Juan 5:20 dice que para esto vino el Hijo de Dios, para darnos entendimiento de que nosotros somos los que debemos de tener dominio aquí en este planeta. Que usted ande a ciegas, ande así, mire. No. Lámpara es a vuestros pies su palabra y luz a tu camino. Entonces, cuando Dios en el versículo 12 le dice a Satanás, he aquí todo lo que tienes está en tu mano. Todo lo que tienes está en tu mano. ¿Por qué? Porque desde antes, desde la caída de Adán y Eva, se le había sido entregado todo. Ahora la pregunta es, si hasta cierto punto por la fe que Job estaba ejercitando en Dios, porque mire lo que Dios estaba diciendo de Job, hombre temeroso de Dios, apartado del mal. O sea, Dios, ¿sabía que Dios tiene un mejor concepto que el que muchas veces usted tiene de sí mismo? Dios está, wow, mira mi hijo, mira mi hija, temerosos de Dios, apartados del mal, que van siempre a la iglesia, que leen mi palabra, que se llenan de mi espíritu. Dios habla buenas cosas de usted, pero la pregunta es, ¿qué es lo que usted está pensando de Dios? ¿Y qué es lo que usted está pensando de usted mismo o misma? Entonces, cuando Dios le dice, aquí todo lo que tiene está en tu mano, ¿por qué? Fíjense que aquí, en este libro, Dios abre una cortina espiritual que nunca antes se había mostrado a los seres humanos. Satanás, Adán y Eva usurpó, robó la autoridad que ellos tenían en este planeta Tierra. Por eso usted lee en Eclesiastés capítulo 5, por ejemplo, lee escrituras que dicen que yo vi a señores, a reyes, a príncipes andando en esta tierra como siervos. Y vi a los siervos, o sea, a los príncipes andando a pie y a los que eran siervos caminando a caballo, o sea, andando a caballo. O sea, algo totalmente opuesto a lo que Dios había instituido para uno como ser humano. Entonces, por eso es que Dios dice, he aquí que todo lo que tiene está en tu mano. Ahora la pregunta es,
¿Por qué fue que Satanás tuvo acceso? ¿Y cómo fue que Satanás, oiga bien, el pensamiento de Job en el capítulo 6, en el versículo 6, porque esto decía constantemente lo decía, pero ¿sabe una cosa? Porque ese pensamiento constantemente estaba en su mente. Job no tenía autoridad sobre el diablo como usted y yo ahora la tenemos. Aleluya. En el Antiguo Testamento ellos no tenían autoridad. Lo que tenían que hacer era agarrar un par de becerros, hacer sacrificios y creerle a Dios. Y ya, pero ellos no podían reprender al diablo. Entonces, ¿para qué Dios les iba a mostrar que era el diablo que los tenía como los tenía? Pues sin embargo, en el Nuevo Testamento, Jesús viene y usted encuentra capítulos enteros en donde Dios revela de que Satanás viene a matar, a robar, a destruir. Aleluya. Efesios capítulo 6 dice que nuestra lucha, dice, no es contra sangre ni carne, sino contra potestades, huestes de maldad en las regiones celestes. Hermano, capítulos enteros que Dios dedica diciendo, hey, es Satanás, usted tiene un enemigo que se llama diablo, Satanás, el acusador de vuestros hermanos. Entonces, dice, y dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en su mano, solamente no ponga sobre él tu mano. Y salió Satanás de delante de Jehová. Job no tenía autoridad para reprender al diablo como usted y yo lo tenemos. Santiago capítulo 4 en el versículo 6 dice, someteos pues a Dios y resistir al diablo. En el Antiguo Testamento ellos no podían hacer eso. Jesucristo mismo dijo en Marcos capítulo 16, he aquí os doy ¿qué? Potestad, poder sobre toda la fuerza del enemigo y nada os podrá hacer daño. En Mateo capítulo 16 dice que sobre esta roca voy a construir mi iglesia y las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que está prevaleciendo con usted? Porque la iglesia no son estas cuatro paredes. La iglesia es usted y yo. ¿Qué es lo que está prevaleciendo contra usted? Enfermedad, la escasez, la falta de gozo, la falta de paz. La palabra de Dios nos dice en Juan 14:33, en el mundo tendréis aflicción. Hermano, en el mundo vamos a tener aflicción, sí. Pero la palabra de Dios dice en el Salmo 37:19 que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Aleluya. Jesús dijo, mi paz os dejo y mi paz os doy, no como el mundo la da. No, hermano, es que yo no me siento intranquilo, no sé qué hacer, tengo ansiedad. Hermano, Jesús dijo, si Dios dijo que tú tienes paz es porque tú tienes paz. Pero usted puede creer porque para el que cree, todo le es posible. ¿Usted no cree, hermano? Para el que cree, todo le es posible. Todo. Asiento nuevo, si usted lo cree, todo le es posible. Expandirse, si usted lo cree, todo le es posible. No, hermano, yo quiero que se hagan 3 servicios aquí. Si usted lo cree, no, pero es que este pastor está pidiendo mucho. Hey, si él, eso es lo que tiene fe para creer, usted no puede criticarlo porque esa es su fe. Usted tiene que creer por lo suyo. Aleluya. Él tiene fe para creer de que hay 3 servicios y se expanden en este lugar. Yo lo creo que es una palabra de Dios, para amado pastor. Él tiene fe para creer. Ahora la pregunta, ¿tiene usted fe para creer por lo suyo? Amén. Yo le estoy creyendo a Dios por unas cosas. Amén. Y si le puedo decir, yo le estoy creyendo a Dios por un avión. Y lo estoy diciendo públicamente, lo he confesado en secreto. Hermano, pero, hey, es mi fe. Yo puedo creer. Amén. Crea usted por lo suyo. Amén. Yo estoy creyendo por eso. Es mi fe. Pero ¿qué está usted creyendo por usted? ¿Usted Amén. cree que nomás tiene algo escaso y se limita y ya ahí y ya? Pues es una poca fe. Pero yo estoy creyendo. No critique si eso es lo que yo creo o lo que él cree o lo que la hermana cree. Porque eso es lo que ella o él cree. Amén. Es algo individual. Personal. Amén. ¿Sí me entiende, amado hermano? Hermano, si usted cree que puede nomás
ganar $7. Pues eso es lo que usted cree y hágase conforme a su fe. Amén. $7, $7, eso es lo que usted cree. Pero si usted se mete a la palabra de Dios y cree que van a caer 1000 a su diestra y caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará ninguna escasez, pues eso es lo que usted cree y nadie, no se deje salir. La palabra de Dios dice en 1 de Timoteo 2:2, dice: no os dejéis mover ni por palabra ni por espíritu, como si fuera de nosotros, especialmente si no va conforme a la palabra de Dios. Así que, amado hermano, ¿por qué entonces le pasó esto a Job? La palabra de Dios nos dice en Eclesiastés capítulo 10, en el versículo 8, dice que el que rompe el vallado le morderá la serpiente. ¿Quién es la serpiente? El diablo. ¿Se acuerdan? Apocalipsis capítulo 20, perdón, es el diablo, Satanás. Pero ¿cómo fue que se pudo romper el vallado o el círculo de protección? Porque una de las acusaciones que Satanás trajo delante de Dios es: tú le has cercado o le has puesto un vallado, y por eso el enemigo no había podido tener acceso directo a él. Pero ¿qué fue lo que rompió? Como muchos hermanos. Hermanos, el otro día estaba hablando con, no sé si lo dije anteriormente aquí, una pastora que va de una iglesia americana. Su hermano, una persona joven, 56 años aproximadamente, en un momento de ira dijo: yo quiero que me venga una enfermedad, dijo esa persona, un cáncer. No pasaron 3 meses, amado hermano, y la persona le llegó ese cáncer y no hace mucho lo enterraron. ¿Coincidencia? La escritura dice en Santiago capítulo 3, en el versículo 6, dice que la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas, y la misma lengua es influenciada por el mismo infierno. Entonces, cuando usted dice cosas que el enemigo pone aquí, Satanás quiere que usted lo tenga aquí en la mente, después de que lo confiese, para que se le haga una realidad en su vida. Hermano, yo he hablado con personas, hermanos de la iglesia. El otro día hablaba con una hermana, y yo le estaba hablando sobre las palabras, y me dice, hermano, se puso a llorar, y me dice: hermano, ¿sabe que en un momento de ira yo también le dije a mi hija, ojalá te mueras, y no sé qué? Y 3 semanas más tarde la muchacha la encontraron muerta. ¿Coincidencia? No. Hermano, la palabra de Dios dice que la lengua es un miembro pequeño y se jacta de grandes cosas, y la misma lengua es influenciada por el mismo infierno. Satanás viene a matar, a robar y a destruir, y si Satanás lo puede poner aquí, mire cómo Satanás estaba operando, hasta el punto de que Satanás estaba acusando a Job, diciendo: quítale todo lo que tiene y verás si no va a blasfemar en tu misma presencia. Pero como el enemigo vio que aunque todo lo perdió Job, no blasfemó, dice que con todo eso, con todo lo que le pasó, dice que Job no blasfemó, sino que bendijo el nombre de Dios. Pero como a Satanás no le bastó eso, mandó a la mujer de Job y le dijo: ¿sabes qué? Maldice a Dios y muérete. ¿De quién usted cree que vino ese pensamiento? Esa es la misma acusación que Satanás estaba haciendo en el cielo. Amado hermano, la pregunta es: ¿cuál es el concepto que usted tiene de Dios? ¿Es un Dios? Sí, Dios castiga el pecado, y si alguien peca, alguien tiene que morir. Es una ley. Es una ley de Dios, pero ¿sabe? Las buenas noticias es que alguien ya murió por mí. Yo ya no tengo que morir, gloria a Dios. Jesucristo murió por mí. 2000 años atrás. Lo único que yo tengo que hacer es poner fe en lo que Él hizo en la cruz por mí, porque si alguien peca, alguien tiene que morir. Dios es justo, hermano, Dios es justo, y al pecado hay que castigarlo. Sí, hay que castigarlo, pero fue castigado en las espaldas y en el cuerpo de mi Señor y Salvador Jesucristo. Él sufrió por mí en esa cruz, Él derramó esa sangre por mí. Lo único que yo tengo que hacer es creer lo que Él hizo por mí en esa cruz, que derramó esa sangre por mí. Hermano, y la palabra de Dios me dice que mi nombre es escrito en el libro de la vida. Aleluya. Porque yo nunca, por muy bueno, miren, los fariseos y escribas eran unas personas, entre comillas, muy santos, mas sin embargo fueron las personas que Jesucristo más tuvo problemas. Les llamaba hipócritas, paredes blanqueadas.
O sea, los ojos de hoy en día de mucha gente serían, oh, esta persona es bien santa, mas sin embargo, la palabra de Dios dice que Dios no mira la apariencia, Dios lo que mira es el corazón. Y la Escritura nos dice en Romanos capítulo 10, en el versículo 9, dice que con el corazón se cree para justicia, pero con esta boca se confiesa para salvación. Y yo tengo que cortar ahí, hermano, porque este tema es largo. Hermanos, quiero cerrar con estas palabras. Nosotros el día de hoy debemos de aprender del Nuevo Testamento lo que nunca se le enseñó a Job. Que tenemos una guerra espiritual verdadera que está, que está ensañada contra nosotros. Ahora la guerra está entre el bien y entre el mal. Y que el diablo y no Dios es la verdadera fuente de todo mal. Si usted piensa, hermano, que la enfermedad es una bendición de parte de Dios, la Escritura dice, amado hermano, en Gálatas capítulo 1, si aún un ángel del cielo o otra persona viene y os predica otro evangelio, sea anatema. Muchos de los hermanos en las iglesias están sufriendo estas consecuencias porque creen que muchas de las tragedias vienen de parte de Dios. Y en vez de resistir al enemigo, si yo veo un ladrón que viene a mi casa a robar, yo lo voy a resistir. Yo no voy a decir, wow, eso viene de parte de Dios. Bien pueda. No, yo voy a resistirlo y voy a ir con fuerza y con venganza voy a ir en contra. ¿Por qué? Porque voy a proteger la vida de los míos y mi propia vida. Hermano, hermano. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos un ladrón que anda rodeando, anda buscando a quien devorar. Y muchas personas le han abierto la puerta y ese ladrón les ha robado la sanidad, les ha robado las finanzas, les ha robado la paz, les ha robado los hijos, les ha robado la esposa, les ha robado de un poco de cosas. Y la gente, wow, venga, tomen un té, venga, ¿qué más quieren? Ah, no, pues es que usted viene de parte de Dios y le está robando todas las cosas. Yo quiero mi paz, yo quiero mi prosperidad, yo quiero mi sanidad entera, yo la quiero ahora porque Dios me la dio. Yo lo creo. ¿Usted qué es lo que está creyendo, hermano? Póngase.